Semiconductores. Cuando leemos y escuchamos esta palabra inmediatamente viene a nuestra mente algo que tiene que ver con la electricidad. Y por supuesto que lo tienen que ver. En las máquinas podemos ver dos imágenes. En parte de arriba vemos un bloque de silicio y debajo un polvo que está relacionado con el mismo material. Decíamos que pensábamos en la conducción de la corriente eléctrica o pensábamos en la electricidad cuando escuchábamos esa palabra. Podemos ver en el texto que viene abajo de esta imagen que está a la izquierda cómo parece la contraparte de lo que es un conductor, que ya sabemos es un aislante y también se le llama dieléctrico. Sabemos que los malos conductores de corrientes es eléctrica. Si nos vamos al lado derecho, ahora vemos la definición de lo que es un conductor, que todos ya sabemos, son buenos conductores de corriente eléctrica. Y ahora esta lámina vemos los ejemplos de cada uno de los mencionados anteriormente. Del lado izquierdo vemos los dos aislantes y ubicamos a tres que son caracterizados: los cerámicos, los plásticos y el vidrio. Y como vemos en las imágenes, ejemplos de usos de estos materiales para aislar eléctricamente. Del lado derecho vemos un ejemplo de conductores. Continuamente escuchamos cuando hablamos de estos temas, o escuchamos como el cobre y como el aluminio se utiliza para todos estos fenómenos de conducción de corriente eléctrica. Y sabemos que también es un muy buen conductor de electricidad. La pregunta ahora: ¿por qué necesarios? Porque lo hemos escuchado recientemente y dándote la noticia a los semiconductores. Bueno, la definición general de los mismos nos dicen que su conductividad eléctrica está entre los conductor y un aislante eléctrico, es decir, que no son ni tan buenos conductores ni tampoco son tan malos aislantes. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente: la conductividad eléctrica que presenta esos semiconductores no solamente es por algo natural, sino porque controla a través de los procesos tecnológicos, como pueden leer acá, o a través de cambios en la temperatura del mismo. Y la última frase de la lámina leemos que no es nada más el hecho de que los semiconductores tengan una conductividad intermedia, es decir, tecnológicamente. No solamente eso es lo más importante. Del lado derecho, en las cuatro imágenes, viéndolos de arriba abajo, podemos ver el proceso que se sigue para poder obtener un componente eléctrico esencial en la tecnología actual, que son los circuitos integrados, es decir, ser parte del bloque de semiconductores. Por ejemplo, el silicio se compone de un proceso tecnológico en el que se obtienen y lingotes que después se rebanan y se obtienen obleas, como las que se someten estas obleas a otro proceso tecnológico en el que se hace el diseño y la implementación de componentes discretos, como los transistores dentro de la superficie o el sobre superficie, para que finalmente estos adecuados para lo que conocemos como un circuito integrado. Dependiendo de la función que tiene estos recuadros, podemos ver algo caracterizado, que es uso de las características dependiendo de la función que tiene en este recuadro. Podemos ver algo caracterizado, que es el uso caracterizado de los 1300 conductores, que seguramente estaremos escuchando mientras estemos aprendiendo de este tema: silicio, circuitos integrados, celdas solares, germanio, componentes eléctricos como transistores y la señora de galio con LEDs.
Para poder entender un poco mejor de los semiconductores, podemos hacer el uso del modelo automático que hemos aprendido en niveles anteriores. En esta imagen se representan dos átomos del lado izquierdo de un silicio y del lado derecho uno de germán. Como sabemos, en este modelo en el que el núcleo se encuentra los protones y los neutrones en estas órbitas que están afuera de este núcleo se representan a los electrones. En el caso del silicio, que es el que tenemos de este lado, nos damos cuenta que con electrones en las capas de esta que están afuera de este núcleo específicamente, vemos que en la última capa que se enuncia acá con las capas más externas se encuentran 4 electrones. Si ahora nos vamos al átomo del germanio, se dará cuenta que independientemente del número de electrones estén representados en el átomo, de que se incluye nuevamente que solamente hay 4 electrones en la última capa. Si ahora cambiamos esta imagen en donde vemos ahora un silicio ya con afuera, podemos encontrar nuevamente para el átomo del centro 4 electrones de valencia, pero vienen acompañados por electrones de valencia que han compartido los átomos que alrededor, de tal manera que nos damos cuenta y contamos con los electrones que están alrededor de este átomo de silicio que se encuentran en el centro. Daremos cuenta que son 8 electrones en esta última capa. Como dijimos al principio, vimos la palabra semiconductor, podemos pensar en corriente eléctrica y por eso podemos tenemos que mostrar esto nuevamente. Tenemos un esquema en el que se presentan átomos de silicio dentro de un material y que en este esquema están en 12 dimensiones. Nos damos cuenta que en estos átomos cumplen con esa regla del octeto, es decir, tiene 8 electrones en la última capa, pero específicamente, como podemos ver en la parte de abajo, esta zona se le agrega energía térmica, por lo que tanto ahora los electrones que se encuentran en esta última capa como los otros empiezan a ganar esa energía térmica y por lo tanto llega el otro momento. En otro momento en el que energía es tan grande que puede liberarse del átomo. Es muy útil porque nos permite poder obtener electrones libres, de los cuales ahora sí deben ser usados para los procesos de conducción eléctrica y dirán entonces los otros no se pueden usar. Las respuestas es no solamente estos electrones que se encuentran libres pueden, bajo la fricción de un campo eléctrico, ser usados y ser parte de la corriente eléctrica. Pero una pregunta natural que surgiría aquí, bueno, entonces siempre se tiene que calentar los semiconductores para poder lograr una característica de tener electrones fuera de átomos. No que eso es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Solamente recordar y observar, por ejemplo, en la parte superior izquierda, que cuando el electrón se libera de ese átomo, deja un espacio energético donde él estaba, y en teoría de los semiconductores ese espacio se le conoce como el huevo. Semiconductores dopados. Entonces, para contestar la pregunta, es necesario tener unas altas temperaturas de un semiconductor para producir electrones libres. Pueden ser usados como la parte de la corriente eléctrica. La respuesta
no por razón del proceso tecnológico, lo cual se somete no son semiconductores, es que átomos diferentes de silicio para poder lograr los electrones libres, como el que tenemos que acá en el bloque de la tabla periódica. Y podemos ver en el siguiente servicio que se encuentra en el grupo 4, que es la columna que tenemos en el centro del lado derecho, tenemos el grupo del 5 y en los izquierdo tenemos el grupo del 3. A este efecto se repite en todo el material de tal manera que parece millones de electrones libres, es decir, poseen con los átomos es muy baja, por lo tanto que pueden asumir que es muy seco el conductor y se puede esa condición. Hay muchos millones de electrones libres para ser usados como parte de corriente eléctrica. Se dice que el semiconductor posee las características de tipo M, que podemos ver más. Esta condición realmente les permite a los semiconductores ser reemplazados tecnológicamente. En esta aplicación para descartar se requiere un control riguroso de la pureza, laboratorios donde se realizan estos procesos de purificación, de lo que es cierto modo hace costosos los dispositivos electrónicos y por ende a los circuitos enteros. Para el caso de átomos del grupo 3, es decir, que solamente posee 3 electrones de valencia, de tal manera que cuando ellos se unen con los átomos pues del silicio que estén dentro del material, que un enlace libres, es decir, un enlace que no se ha completado y por lo tanto esto se le llama huevo. Este mismo fenómeno pasa prácticamente en todo el material. Ahora tenemos millones de huecos por haber introducido átomos de boro, por ejemplo, porque no tienen 4 electrones de valencia, y se dice que estos semiconductores en los que predominan un gran número de cuerpos, la conductividad de corriente eléctrica es la que genera por ellos mismos como se genera el mecanismo de conducción en un semiconductor tipo. Estos huecos originados por la inclusión de los átomos de boro son lugares disponibles para los que los electrones pueden llegar y ocupar el lugar, de tal manera que un electrón de un átomo vecino puede llegar a completar este hueco. Cuando lo hace, ese hueco se elimina, pero el hueco hecho de que el electrón se haya movido al lugar ha provocado que el espacio donde